voy a dar la resolución de 4 problemas de la guía, para ir adelantando un poquito esta guía. Agustín no ve, ¿el resto ve? Sí, profe, ahora se ve. Bueno, no, debe ser tu internet entonces. Bien, ¿está esta chica Amparo? ¿Estás grabando? Bien, bueno, muy bien. Entonces, vamos a repasar un poco lo que vimos y vamos a plantear la resolución. Vamos a hacer algo que puede llegar a ser criticado por algunas personas, por algún otro docente, que es dar una serie de pasos para resolver un problema. Es como tratar de ordenar la cabeza, qué pasos tengo que seguir para para resolver un problema de energía, por consideración energética. Si algunos dicen, no, no hay que dar paso, hay que dejar. Bueno, a mí me parece que esto los ordena. Va a haber, también estamos haciendo un video que cuando lo tenga lo voy a subir y voy a poner en el Classroom. Es un video medio larguito, de media hora, no es como los otros cortitos, que hace la Julie, que es una alumna que está haciendo una inscripción. Bueno, lo hacemos con ella, donde va a tomar un problema y lo va a resolver por el trabajo y energía y por leyes de Newton, y lo compara. ¿Sí? Y los pasos que voy a poner hoy acá están en ese video. O sea que si después ustedes quieren tenerlo impreso, lo van a tener acá los pasos. Bien, les voy a recomendar que después que cuando esté el video lo vean un par de veces si es necesario, para un poco ordenar las ideas, porque muchas veces cometemos errores porque nos confundimos, mezclamos los métodos. Bien, vamos a repasar qué era una fuerza conservativa y qué era una fuerza no conservativa. Primero, esto es repaso de la clase pasada. Nosotros dijimos que la fuerza conservativa, una fuerza es conservativa cuando cumple con dos propiedades equivalentes. Decimos que la fuerza es conservativa cuando conserva la energía. ¿Sí? En la naturaleza siempre es bueno observar cuando hay conservación, ¿sí? No solamente de la energía, de otras, ya vamos a ver que también hay conservación de la cantidad de movimientos, de otras cuestiones. Y eso nos da una apertura para muchos cálculos interesantes dentro de lo que es la naturaleza. Entonces, la fuerza es conservativa cuando cumple con estas dos propiedades. ¿Cuáles son las dos propiedades? Que el trabajo es independiente, que el trabajo es independiente de la trayectoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de un cuerpo de una altura 5 metros a la altura 0, caiga verticalmente, descienda por un plano inclinado, caiga en una trayectoria parabólica, si por cualquier camino que siguió, por cualquier trayectoria que siguió, calculo el trabajo y me da igual, esa propiedad. ¿Sí? No importa de dónde a dónde fue, el trabajo es el mismo. Si el trabajo es el mismo, digo entonces, digo entonces que el, la trayectoria es independiente del trabajo. Entonces, cumple la primera propiedad. La segunda propiedad, que en una trayectoria cerrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir una trayectoria cerrada? Que el estado inicial coincide en el punto con el estado final. Una trayectoria cerrada es cuando un cuerpo da una circunferencia completa. Una trayectoria cerrada es cuando tiro un cuerpo hacia arriba y vuelve a mi mano. Sale de mi mano y vuelve a mi mano y yo no muevo la mano, está en la misma posición. Entonces el cuerpo hizo una trayectoria cerrada. Si en una trayectoria cerrada el trabajo es nulo, es la segunda propiedad. Si cumple esas dos propiedades, si cumple esas dos propiedades que tenemos remarcadas en celeste, decimos que el trabajo de esa fuerza, decimos que esa fuerza es una fuerza conservativa. La fuerza es conservativa. Si no cumple uno de esos dos, decimos que la fuerza es no conservativa. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, nosotros vamos a clasificar a las fuerzas como conservativas por un lado y no conservativas por otra. Y ese concepto tiene que estar muy bien entendido. Por lo menos, por lo menos,
¿Cuáles son conservativas y cuáles no son conservativas? Porque para resolver un problema tengo que tener presente qué fuerzas son conservativas. ¿Qué fuerzas son conservativas hemos dicho nosotros en este curso? El peso. Peso y fuerza elástica. El peso y la fuerza elástica de un resorte, por ejemplo. Bien, por ahora el peso, porque todavía no hemos trabajado con fuerza elástica. Eso va a ser la primera clase después de las vacaciones. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con el trabajo de la fuerza, valga la redundancia, con el trabajo de la fuerza no constante, fuerza variable. La fuerza elástica es una fuerza variable, pero es una fuerza conservativa igual que el peso. Entonces, de toda la fuerza que nosotros vamos a tener en los problemas, la única que es conservativa es el peso. Bien, bien. Veamos el resumen de las ecuaciones que necesito para resolver un problema. Voy a necesitar utilizar la ecuación número 1, ¿sí? Que es el trabajo de una fuerza constante. Para una fuerza constante, el trabajo de la fuerza, el módulo de la fuerza, ¿sí? El módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento. Este producto escalar entre la fuerza, el vector fuerza y el vector desplazamiento se calcula haciendo el módulo de cada uno de esos vectores por el coseno del ángulo menor que forman los dos vectores. ¿Sí? Es un producto escalar, este valor es un número que da en joule, newton por metro, joule, y puede ser un número negativo, puede ser un número positivo, puede ser un número nulo. ¿Cuándo es nulo el trabajo de dos vectores? ¿Cuándo es nulo el trabajo de dos vectores? Cuando el Como desplazamiento 90 grados. un ángulo de 90 grados. Cuando no hay desplazamiento, por ejemplo, si yo tengo el mate en mi mano, quieto, no hay trabajo porque no hay desplazamiento, ¿sí? O cuando el desplazamiento y la fuerza forman 90 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0, ¿sí? Bien. Recuerden que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, ¿sí? Es negativo el trabajo de la fuerza de rozamiento. Muy bien. Después vimos la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Y dijimos que para la resolución del problema íbamos a utilizar la 1 y la 5. La ecuación 5 dice que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Y la energía mecánica viene dada por la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. En esta expresión, acá, no entra el trabajo del peso, sino solamente de las no conservativas. Bien. Habíamos dicho que la otra cosa que tenemos que recordar, que la energía cinética, ¿qué era igual a la energía cinética? Al Un medio de la masa por la. A ver de nuevo que no se escuchó bien. cambio del módulo de la velocidad. ¿Cómo? No escucho, no entiendo. El cambio de módulo de la velocidad. Bien, pero eso no es, esa es la variación de energía mecánica, de energía cinética. La energía cinética de una partícula, ¿qué es igual? ¿Cómo Un tratamos? medio por la masa al cuadrado. Exactamente. La energía cinética de una partícula es un medio de m por la rapidez al cuadrado. ¿Sí? Te faltó el cuadrado, M. Bien. Es una energía que tiene el cuerpo por su movimiento, porque está en movimiento. Si está en reposo, esa energía es cero. ¿Es una energía que puede ser negativa la energía cinética de una partícula? No. No. No es negativa porque la rapidez es siempre positiva y la energía cinética ¿es un escalar o es un vector? Escalar. Es un número escalar. ¿Qué unidades tiene? Joule. Joule. Bien. La energía, después vamos a hablar de la variación. Una cosa es la energía y otra cosa es la variación. ¿Sí? Bien. Entonces,
La energía cinética es eso. La energía potencial gravitatoria, que era una propiedad compartida entre la Tierra y la partícula. ¿A qué era igual? ¿Cómo calculo la energía potencial gravitatoria y de qué depende la energía potencial gravitatoria? Masa por gravedad por el I, sería. Bien, ¿y Y ese I de qué depende depende? del sistema de referencia que estemos tomando. Está exactamente. Ahí podría ser negativa. Ahí podría ser negativa. Como si yo tomo un punto por debajo del cero, podría ser negativa. No tiene mucho sentido, pero podría ser. ¿Es vectorial o escalar la energía potencial gravitatoria? Escalar Es escalar. ¿Y en qué se mide también? en joules. ¿Qué es un joule? Kilogramo newton por masa, claro. Kilogramo por masa al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bien, esas son las unidades fundamentales, y no newton por metro, ¿sí? Si me preguntan a mí qué es un joule, yo debería responder que es el trabajo que hace una fuerza de un newton cuando desplaza un cuerpo un metro, ¿sí? Un joule es como es newton por metro, es el trabajo que hace una fuerza de un newton cuando desplaza un metro a un cuerpo, ¿sí? Bien, la energía potencial gravitatoria es mg por i. Estas dos van a ser kilo, metro cuadrado, segundo cuadrado, newton por metro, joule. Trabajo, joule. Newton por metro. Fuerza en newton, el desplazamiento en metros. Si no, no podría tener. Si las unidades de energía cinética y de energía potencial gravitatoria no fueran las mismas de trabajo, la ecuación 5 no podría ser una igualdad. ¿Sí? No podría ser acá newton y acá joule. ¿Sí? Tiene que ser joule de este lado y joule de este lado para que se sumen y se resten. ¿Sí? Bien, bien. Recuerden que le llamamos energía mecánica a la cinética o a la potencial gravitatoria. Bueno, vamos a ver ahora esa guía que yo les digo de qué pasos debo seguir, tratar de seguir cuando resuelvo un problema por consideraciones energéticas. ¿Se acuerdan que esto mismo hicimos para las leyes de Newton? ¿Sí? Donde dimos los pasos que íbamos siguiendo hasta llegar a la resolución matemática y la validación de ese resultado. Y vimos un video donde hablaba de eso. ¿Qué pasos yo debía seguir para no olvidarme nada, para no equivocarme? Bueno, esos mismos pasos los voy a tener que ver ahora nuevos para consideraciones energéticas. Los primeros son iguales a la resolución por ley de Newton. Después varía. Vamos a ver las coincidencias con lo que hemos aprendido y lo nuevo. Primer paso. Como todo problema, esto es común no a los problemas solamente de leyes de Newton, sino para todo problema, debo comprender la situación física planteada en el problema, en el enunciado, leyéndolo cuidadosamente y preguntando si no entiendo. ¿Sí? Si no entiendo algo, tratar de ver si puedo preguntar al profesor en un examen presencial, me levanto la mano y digo, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Sí? Sin tener ningún miedo. Lo peor que me puede pasar es que me digan que no me quieran contestar. ¿Sí? El no ya lo tengo, entonces pregunto. ¿Sí? Bien. B. Segunda cosa que yo hago una vez que analicé el problema y entendí de qué se trataba, digo, ¿qué cuerpos tienen masa distinta de cero? ¿Qué cuerpos tienen masa que no se desprecia? Bueno, hay dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B tienen 1 kilo, 2 kilos de masa. Hay una cuerda de masa despreciable, hay una polea de masa despreciable. Bueno, hay 4 cuerpos, pero hay 2 que tienen masa. El cuerpo A y el cuerpo B. Bien. Identifiqué entonces los cuerpos que tienen masa. C. Represento todas las fuerzas que actúan sobre los mismos. ¿Sí? Haría un diagrama de cuerpo libre donde dibujo las fuerzas que actúan sobre esos cuerpos. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí lo mismo hice con leyes de Newton. Las diferencias vienen a partir de ahora. ¿Por qué? Porque en leyes de Newton yo lo que decía era dibujaba el vector aceleración
y planteaba la segunda ley de Newton para cada cuerpo. Para cada cuerpo planteaba la segunda ley de Newton. En la resolución por consideraciones energéticas, una vez que hice el diagrama de cuerpo libre, no dibujo la aceleración, no me interesa la aceleración, sino lo que a mí me va a interesar es definir un estado inicial y un estado final. ¿Qué es un estado inicial y un estado final? ¿Se acuerdan cuando yo decía un problema de tiro oblicuo? Entonces decía, bueno, a ver, el cuerpo lo lanzo con una velocidad inicial que forma 40 grados con la horizontal. Ese estado es el estado cero. Calcular la altura máxima que alcanzó. Bueno, ahí le pongo estado 1. Calcular cuando pasó 10 segundos, ¿en qué posición está? Bueno, a ese le ponía estado 2. Entonces yo planteaba entre 0 y 1, entre 0 y 2, entre 1 y 2, entre 0 y 3. Un estado final y un estado inicial. Eso mismo voy a hacer en la resolución que estamos tratando ahora. Eso mismo voy a hacer. Me voy a fijar un estado inicial y un estado final. Generalmente asociado con el desplazamiento. Si yo sé que se desplazó 10 metros, el estado inicial va a ser cuando no se desplazó nada. El estado final, ¿qué va a ser? Cuando se desplazó 10 metros. Entonces tengo estado 0 y estado 1, o estado 1 y estado 2, como estado A y estado B, como yo le quiera poner, eso no importa. Pero tengo que tener claro que hay dos estados. No es una ecuación instantánea, como es la segunda ley de Newton. Es una ecuación entre dos estados. Yo voy a saber lo que pasa en esos dos estados, inicial y final. En el medio no sé qué pasa, pero sí sé lo que te pasa en el estado inicial y final. Una vez que hice eso, voy a representar el vector desplazamiento, el delta R, entre los dos estados. Elijo los dos estados y digo, bueno, se desplazó de acá para allá. Dibujo el vector desplazamiento. ¿Por qué voy a dibujar el vector desplazamiento? Porque después voy a calcular el trabajo y el trabajo va a depender de qué cosa? De el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza. Entonces ahí voy a analizar con el desplazamiento y la fuerza qué ángulo forman y voy a calcular. Entonces es fundamental dibujar el vector desplazamiento. Una vez que hice todo eso, que no calculé nada, fíjense, hice 1, 2, 3, 4, 5 puntos y todavía no hice ningún cálculo. Recién ahí voy a plantear la solución física de mi problema. Y a diferencia de las leyes de Newton, acá lo puedo encarar de dos maneras distintas. Por la suma de los trabajos de las fuerzas totales es que sea igual a la variación de energía cinética, o sea, por el teorema de trabajo y energía cinética, ¿sí? Que es la expresión que tengo aquí, donde cuando sumo el trabajo es trabajo de todo, incluyendo el peso. Acá no es el trabajo de las no conservativas, acá es el trabajo de todas las fuerzas. En esta ecuación es el trabajo de todas, incluida el peso. Y acá es solamente variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial gravitatoria. Esa es una posibilidad que yo tengo de resolver el problema. Yo les voy a dar lo que nosotros consideramos más fácil, que es utilizando la ecuación 5, donde planteo la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Esa es la ecuación que voy a utilizar yo. Y la explicación de los problemas la voy a hacer con esta ecuación. Pero, antes de avanzar con esa ecuación me voy a tener que hacer una pregunta y voy a tener que tener muy clara la respuesta de esa pregunta. Uy, acá yo cambié y esto no se me cambió. A ver. Bueno, acá hay un error. Después se lo voy a... En el PowerPoint se lo voy a mandar bien. Dice, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es nulo. Acá falta un no. ¿Sí? La pregunta que yo hago es, ¿la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es nula, sí o no? Entonces esa pregunta tiene una respuesta que es afirmativa y una respuesta que es negativa. La suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es nulo, o sea, este primer miembro, ¿es cero o no es cero? ¿Cómo sé si ese primer miembro es cero o no es cero? Haciendo este análisis. En el sistema que me plantearon en el problema,
¿hay fuerzas no conservativas? ¿Sí o no? Bueno, ahí también yo sé decir, ¿hay fricción? ¿Sí o no? ¿Hay normal? ¿Sí o no? ¿Hay una fuerza que empuja el cuerpo? ¿Sí o no? ¿Hay una tensión de una cuerda? ¿Sí o no? Ahí yo estoy respondiendo si hay fuerzas no conservativas. Pero no es solamente si hay fuerzas no conservativas, porque después vamos a ver un ejemplo que hay fuerzas no conservativas pero no provocan trabajo. Como dijeron ustedes antes, si el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es 90 grados, no forman trabajo. Entonces tengo que tener en cuenta esta cuestión. No solamente que me preguntarme si hay fuerzas no conservativas, sino si la fuerza no conservativa que actúa en mi sistema provoca trabajo. Bien, y ahí la respuesta, le repito, puede ser sí o no. ¿Qué hago si no hay fuerzas no conservativas? Si la respuesta es sí, no hay fuerzas no conservativas. Esto es cero, esto es cero. Entonces, ¿cómo queda mi ecuación 5? Queda cero igual variación de energía mecánica. Y yo ahí lo voy a plantear como que la variación de la energía mecánica es la energía mecánica 2 menos la energía mecánica 1. ¿Sí? ¿Y la energía mecánica qué era? La potencial gravitatoria más la cinética. ¿Sí? Bueno, este lo paso restando para allá. Entonces me queda que la energía mecánica en el estado 1 es igual a la energía mecánica en el estado 2. Fíjense la importancia de esa expresión. Si no hay trabajo de fuerza no conservativa, solamente hay fuerza conservativa, bien. ¿Qué pasa? La energía se conserva. Este es el principio de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía mecánica en todos los puntos, la energía mecánica en todos los puntos es constante. No hay pérdida de energía, no hay ganancia de energía. Es como si yo deposito la plata en el banco y el banco no me diera interés. Pongo 100 pesos y ese es un ejemplo que da el libro. Y a los 2 meses voy a buscar y me da 100 pesos. No me saca ni me da nada. Siempre tengo lo mismo. Ahora, que la energía mecánica sea constante no quiere decir que tiene todos los puntos la misma energía, sino que lo que es constante es la suma de la cinética con la potencial gravitatoria. O sea, en un punto va a tener tanto de cinética y tanto de potencial gravitatoria, y en otro punto va a tener distintas estas, pero la suma siempre me va a dar lo mismo. O sea, lo que hay es una transformación de energía. La energía se transformó de cinética en potencial gravitatoria y de potencial gravitatoria en cinética, pero no aumentó ni perdió. ¿Por qué? Porque no hay trabajo de fuerza no conservativa. La energía cinética era un medio de m por v1 al cuadrado, la energía potencial gravitatoria es mg1, lo mismo para el estado 2. Con esta ecuación que está acá, con esta ecuación voy a resolver los problemas cuando se cumpla esto, que la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es cero. Entonces a lo mejor pongo esto y pongo directamente esto, ¿sí? O hago este desarrollo como ustedes quieran. ¿Se entendió cómo lo resuelvo cuando la suma de los trabajos de la fuerza conservativa es cero? Bien, ahora vamos a ver qué pasa si la respuesta es no. Si la respuesta es no, voy a utilizar la ecuación número 5. O sea, la voy a expresar de esta manera. Como que la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, en lugar de poner variación de energía mecánica, voy a poner variación de energía cinética y variación de energía, me faltó la E, energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Bien, bien. O sea que yo voy a utilizar esta fórmula o esta fórmula. Pero siempre haciéndome esta pregunta. Siempre haciéndome, acá, le repito, me faltó poner no conservativa. Hago esta pregunta. Si me dice que esto es cero, planteo esta ecuación. Si me dice que no es cero, planteo esta ecuación. Bien, bien. Yo cuando trabajo con esta ecuación, perdón, quiero decir esto. Cuando trabajo con esta ecuación acá,
En esta. En este caso tengo que definir mi referencia, porque el I1 y el I2 están con respecto a una referencia. Entonces yo voy a tener que poner donde el I es 0 para decir, bueno, I1 es tanto, I2 es tanto. Cuando yo trabaje con esta otra ecuación, no necesito establecer dónde está el inicio de... No importa dónde está el 0. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con variación de energía potencial gravitatoria. Entonces voy a tener entre los dos estados cuánto varió. No importa de la referencia. Si yo estoy en la facultad del segundo piso y voy al cuarto piso, subo 2 pisos. Subo 2 pisos, aunque haciendo 4 menos 2, o si pongo el 0 en 2, 2 menos 0. No importa, subo 2 pisos, no importa la referencia. ¿Sí? Bien, acá no importa la referencia, importa cuánto es lo que yo subí o bajé. Bien, en esta ecuación, tengo que analizar algunas cuestiones. Bien, vamos a hablar de la variación de energía cinética. Pregunto, la variación de energía cinética, ¿puede ser 0? ¿Puede ser mayor que 0? ¿Puede ser menor que 0? ¿Cuándo es 0? ¿Cuándo es mayor? ¿Cuándo es menor? A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? Si está en reposo es 0. Bien. Si está en reposo mucho no me interesa, ¿no? Bien. ¿Quién fue que me contestó eso? No sé quién fue que me contestó, pero me contestó muy bien. Dice así el compañero. Bien, si el cuerpo está en reposo, la variación de energía cinética es 0. Aún más, si el cuerpo está en reposo, no tiene energía cinética. Ahí ese caso a mí no me va a interesar. Me va a interesar los cuerpos en movimiento. Si el cuerpo se mueve con rapidez constante, ¿cómo es la variación de energía cinética? Si el cuerpo se mueve con rapidez constante. Abran el micrófono y digan, chicos, no hay problema. Sí. Si el cuerpo se mueve con rapidez constante, la energía cinética en el estado 2 vale 10 joules. ¿Y cuánto vale en el estado 1? 10 joules. 10 menos 10, 0. Bien, no hay variación de energía cinética. Perfecto, ya vamos a ver un ejemplo ahí de eso. Si la rapidez aumenta, ¿qué le pasa a la variación de energía cinética? Aumenta la rapidez. Va a 10 metros sobre segundo en el estado 1. Va a 20 metros sobre segundo en el estado 2. La variación es positiva. Y al revés, si va a 20 y se reduce a 10, ¿cómo es la variación? Negativa. Bien. Bien. Perfecto. ¿Qué sucede si ahora vamos a la variación de energía potencial gravitatoria? ¿Qué sucede si el cuerpo se está moviendo arriba de la mesa? Una mesa está horizontal y el cuerpo se mueve arriba de esa mesa de forma horizontal. ¿Cómo es su variación de energía potencial gravitatoria? Nula, porque en los dos puntos tiene, ¿qué cosa? La misma energía potencial gravitatoria. Cuando lo resto me da 0. No es que la energía potencial gravitatoria es 0. En los dos estados es igual. La resta de dos números iguales me da 0. ¿Qué pasa cuando el cuerpo sube? ¿Qué pasa cuando un cuerpo sube? Está a 2 metros y sube a 5 metros. ¿Cómo es su variación de energía potencial gravitatoria? Positiva. Si sube, positiva. Y si baja, ¿es positiva o es negativa? Es negativa. Entonces, a ver, conclusión que lo tengo escrito acá. Si B1 y B2 son iguales, la variación de energía cinética es 0. Si B2 es mayor que B1, la variación de energía cinética es positiva. Si se reduce la rapidez, es negativa. Si el cuerpo se mueve en un plano horizontal, no hay variación de energía potencial gravitatoria. Si la variación
variación de energía potencial gravitatoria es positiva, quiere decir que el cuerpo está subiendo. Y está bajando, la variación de energía potencial gravitatoria es negativa. Bien, se dieron cuenta que la variación de energía cinética acá puede ser negativa. Lo que no es negativa es la energía cinética. La energía cinética es siempre positiva. Y nosotros la energía potencial gravitatoria del punto, también, si ponemos la referencia bien abajo, siempre son positivas. Lo que pueden ser negativas es la variación, pero no las energías. Bien, ¿qué pasa si el cuerpo sube? Este ejemplo lo doy porque es para que no se equivoquen cuando resuelvan problemas, para que lo tengan bien presente. ¿Qué pasa cuando el cuerpo sube por un plano inclinado? Si el cuerpo se mueve en un plano inclinado, ¿sube o baja? Por ejemplo acá, baja en un plano inclinado. Acá está en el estado 1, está en esta altura. Baja un delta R hasta el estado 2. La variación de energía potencial gravitatoria, ¿será mg delta R o mgi? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será lo que se desplazó en el eje ese paralelo al plano o será la altura I? ¿Qué les parece que será delta I? I, sí, obviamente por eso lo puse en rojo, ¿sí? O sea, no es cuánto se desplazó en esta inclinación, sino siempre es la vertical. Bien, entonces, acá yo puse más menos. ¿Por qué puse más menos? Porque en este caso es más o menos. Si está en 1 acá y 2 acá. ¿Acá qué sería el que va? ¿Acá puede ir más o puede ir menos la variación? En este caso, ¿cómo sería? Si bajó, ¿más o menos? Menos. Bien. Menos MGI. Y no lo tengo. Tengo delta R. Tengo cuánto se movió así. ¿Cómo sé cuánto vale I? I vale delta R por el seno de beta. ¿Por qué? Porque el seno de beta es el cateto opuesto I sobre delta R. Entonces, seno de beta, I sobre delta R. De ahí despejo I, delta R, seno de beta. Quiere decir que en este caso, la variación de energía potencial gravitatoria es menos mg delta R, seno de beta. ¿Sí? Delta R está en metros, el seno no tiene unidad, por lo tanto esto me da kilos, metros sobre segundo cuadrado, por metro, kilo, metro cuadrado, segundo cuadrado, joule. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que una vez que habíamos dibujado el diagrama de cuerpo libre y habíamos dibujado el vector de desplazamiento, planteaba la ecuación 5. Me preguntaba si fui a trabajo o no de fuerzas no conservativas y resolvía de una de las dos maneras que vimos. Bien, ¿qué va a suceder? Me va a quedar una ecuación para todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo esta ecuación, y acá dice variación de energía cinética, ¿qué? ¿La planteo para cada cuerpo como hice con leyes de Newton? No. Esta ecuación 5 no es para el cuerpo A y otra ecuación 5 para el cuerpo B, como yo hice con leyes de Newton, que apliqué la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza en X y en Y al A, sumatoria de fuerza en X y en Y al B. No, acá es entre dos estados, es una ecuación escalar para todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a tener que poner variación de energía cinética del cuerpo A, más variación de energía cinética del cuerpo B, más variación de energía cinética del cuerpo C, si hubiera, tres cuerpos unidos por cuerdas. ¿Se entiende? Lo mismo para la variación de energía potencial gravitatoria. Sí, puede ser uno que tenga, si son un cuerpo unido por una polea, a lo mejor un cuerpo sube y el otro baja. Entonces uno gana energía potencial gravitatoria y otro pierde. Bueno, para cada cuerpo voy a tener que poner un término. Por lo tanto, me va a quedar una ecuación bastante larga acá, pero una única ecuación. ¿Qué voy a hacer? Para poder resolverla, va a tener que haber una sola incógnita. O sea que llego a una ecuación con una incógnita. Si en esa ecuación tengo dos incógnitas,
y no hay posibilidad de que yo saque con otra ecuación esa incógnita, no voy a poder resolver el problema. Entonces, algo estará mal. Si yo cuando llego a esa ecuación planteo todo y tengo dos incógnitas, piensen que puede haber otra ecuación, por ejemplo, otra ecuación es esta. Y yo planteo la ecuación y me queda I, no lo conozco. Y me queda B, que no lo conozco. Bueno, tengo dos incógnitas. I y B, pero I lo puedo poner con respecto a delta R y seno de beta. Entonces, esta otra ecuación hace que sean dos ecuaciones. Pero ya esto lo reemplazo en esta ecuación. Entonces me paso a tener una sola incógnita. Bien, eso lo vamos a ver en la resolución. Bien, esos son los pasos que tengo que hacer. Ahora dependo de la matemática, de mi manejo matemático para resolver la incógnita en esa ecuación. ¿Sí? Una vez que hice eso, voy a resolver el problema y voy a verificar la validez de la solución hallada. ¿Qué es verificar la validez de la solución hallada? Y por ejemplo, que si yo tengo que calcular una altura, ¿sí? O una velocidad, tengan valores posibles. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo que lo tiro hacia arriba, no me dé que la altura máxima es 2 milímetros, ni 200 kilómetros, porque no puede ser. Bien, validar mínimamente esas cuestiones y sobre todo validar lo más importante, porque cuando uno lo hace, cuando uno valida, encuentra los errores, borra y corrige y no mete la pata, es si me pidieron velocidad y me da metros, algo está mal. O estoy poniendo mal las unidades o estoy poniendo mal las ecuaciones. Entonces revisar. Entonces no poner todos números y al final poner, bueno, como es velocidad es metros sobre segundo. No, poner todas las unidades y ver si me da metros sobre segundo. Eso me hace validar mi solución. Bien. Dicho esto, repasemos la comparación entre los dos métodos. Que ya la vimos, pero la insisto porque es importante. La ecuación del planteo dinámico es la segunda ley de Newton. ¿Sí? Que la segunda ley de Newton decía que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es distinta de cero, el cuerpo adquiere una aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ecuación de carácter vectorial. El planteo energético son ecuaciones de carácter escalar y no vectorial, son números, y puedo usar esta. El trabajo total es igual a la variación de energía cinética, el teorema de trabajo y energía, o la 5 que es la que nosotros vamos a usar. Es una ecuación escalar, el sistema físico que se le aplica es a todo el sistema, a todos los cuerpos, entre dos estados, uno inicial y final, se dibuja el vector de desplazamiento, el delta R, no dibujo la aceleración, y las variables relevantes no son la fuerza ni la aceleración, sino son los desplazamientos delta R y las velocidades. Si a mí me piden velocidad, planteo energético. Si me piden fuerza o aceleración, planteo dinámico. Eso creo que está claro. ¿Mm? Bien. ¿Qué coincidencias hay entre los dos métodos? Los dos son para marco de referencia inercial, para velocidades no relativistas, para cuerpos que respetan el modelo de partículas, o sea que no tienen rotación, del cuerpo no rota, se desliza pero no rota, no es una esfera que va rotando, ni cambia de forma, ¿sí? No modifica su forma, y se refiere a las fuerzas externas. ¿Sí? Si es una esfera que va rotando, ya vamos a ver, las ecuaciones son distintas y son el tema que nos va a tocar. Estamos en el capítulo 7, el capítulo 8 es cantidad de movimiento, choque, capítulo 9 y 10 es rotación. Ahí vamos a estudiar qué pasa con la rotación. Muy bien. Y acá entramos en la parte de la clase en la cual vamos a resolver 4 problemas de la guía. O sea que esto es una clase de práctica, de resolución de problemas. Vamos a tratar de seguir los pasos que dijimos, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el primer problema, que es el primer problema de la guía. Vamos a repasar un poquito esto de trabajo de una fuerza constante. Recuerden que el trabajo de una fuerza constante
era la ecuación número 1 y era el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Vamos a empezar con interpretar el texto que nos están dando. Un hombre empuja horizontalmente una caja de 30 kilos. ¿Sí? 30 kilos es la masa de la caja, no es la fuerza que le aplica. 30 kilos tiene la caja. Lo desplaza a una distancia de 4,50 metros sobre un piso horizontal. ¿Sí? Con rapidez constante. Vamos a marcar acá esto que es muy importante. Para no olvidarnos que es con rapidez constante. ¿Qué quiere decir eso de que se mueve con rapidez constante? ¿Qué les parece? ¿Qué información me está dando ahí? Que la energía cinética es igual en los dos puntos. Muy bien. No esperaba esa respuesta. ¿Sí? No esperaba esa respuesta, pero está muy bien. Que no hay variación de energía cinética. Bien. Visto desde las leyes de Newton, ¿qué va a decir que la rapidez es constante? A partir de la segunda ley de Newton. ¿Qué otros De la razonamientos fuerza, podríamos? de la sumatoria de fuerzas de cero. Tampoco esperaba esa respuesta. Muy bien, muy bien. Yo esperaba que vos me digas que la aceleración es cero. ¿Sí? Esperaba que me digan, cuando yo digo rapidez constante, los alumnos que no estudian me dicen aceleración cero, lo primero que sale, lo más fácil. Pero ustedes fueron más allá. Me dijeron, no hay variación de energía cinética y como consecuencia que la aceleración es nula, la fuerza neta es cero. ¿Sí? Todas las conclusiones que yo esperaba me las dijeron. Buenísimo. Bien. Me da el coeficiente de rozamiento entre el piso y la caja. 0,250. Muy bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? Y yo tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, que lo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué fuerzas dibujarían? A ver. ¿Qué fuerzas actúan? A ver, el chico que recién me estaba diciendo, que no sé el apellido, ni el nombre. La fuerza del hombre, el peso, la normal y la fricción. Perfecto. ¿Sí? Me ¿Estamos? decías a mí, profe. ¿Y cómo es tu nombre? ¿Cómo es que te llamas? Santiago. ¿Tomás? Santiago. Julieta. Sí. Bien. Perfecto. Tuve un Ichurita que era colorado. Me acuerdo de ese chico. Bueno, sos colorado, ¿no? No. No, pasa que puede ser. A mí cuando llegaron mi familia nos anotaron con S y hay muchos con Z. Y por eso no son ahí. Bien. Entonces, Santiago, dibujo el diagrama de corporal. Dice acá la compañera Amparo que tengo la fuerza que hace el hombre, la dibujo en rojo, la fuerza de rozamiento cinético, la dibujé en negro, la normal y el peso. ¿Estamos de acuerdo con ese diagrama de cuerpo libre? ¿Sí o no? Ayer un alumno me dijo que estaba mal, miren qué interesante, porque la fuerza tendría que estar de aquel lado y la fuerza de rozamiento de este lado. ¿Es lo mismo que yo ponga la fuerza de aquel lado y esta de este lado? Dice, no, usted tiene que poner la fuerza que tira de la partícula y esta que va para allá. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué le parece a usted? ¿Se entiende lo que digo? Es lo mismo. ¿Sí? Para el caso es lo mismo. ¿Estamos? No es que está mal ni está bien. Es lo mismo. Perfecto. ¿Cómo son estas fuerzas F y la fuerza de rozamiento cinética? ¿Cómo son F y la fuerza de rozamiento cinética? ¿Qué relación hay entre esas fuerzas? A ver, escucho. Dale, Santiago. Coraje. Hoy no está bien. En la misma dirección, sentido opuesto, ¿sí? Bien. Actúan en la misma dirección, el eje X, y sentido opuesto. ¿Sí? Hoy no está Catalina. Bien. ¿Cómo son los módulos de F y la fuerza de rozamiento cinético? ¿Son iguales, son distintos?
¿Cuál es, profe? La fuerza F, roja, y la fuerza de rozamiento cinética negra, que están ahí representadas, ¿tienen el mismo módulo? ¿Es más grande F? ¿Es más chica F? ¿Cómo son? En teoría tendrían que ser iguales, ¿no? Porque tienen, o sea, está en rapidez constante, o sea, sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y sería 0. Bien. ¿Se entiende lo que dice el compañero? Por la segunda ley de Newton, si esto se está moviendo con rapidez constante, quiere decir que la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, la fuerza neta es cero. Si F es más grande que esta, la fuerza neta no sería cero. Entonces, cuando yo sumo F y fuerza de rozamiento cinético, tienen que tener las dos el mismo módulo para que se anulen y la fuerza neta me dé cero. ¿Se entendió? Entonces, si yo calculo la fuerza de rozamiento cinético, puedo saber cuánto vale la fuerza. Entonces, a mí me pregunta la fuerza que debo aplicar al hombre. Bien. Antes de hacer eso, voy a dibujar a este diagrama de cuerpo libre, le faltaba el vector de desplazamiento. Dibujo el vector de desplazamiento. ¿Sí? Bien, yo acá le puse el sentido a los ejes, pero fue de forma arbitraria. No importa cómo le ponga el sentido a estos ejes. Lo que importa para mí es el sentido del vector de desplazamiento. ¿Sí? Va a ser para allá. Muy bien, muy bien. Voy a calcular la fuerza de rozamiento cinética. Si yo saco que la fuerza de rozamiento cinética es 10 newton, F va a ser 10 newton. ¿Cómo saco la fuerza de rozamiento cinética? Tengo el coeficiente de rozamiento cinética. ¿Cómo lo saco? Exactamente. ¿Y cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? M por G. ¿Sí? M por G. Entonces, la fuerza de rozamiento cinético es mu cinético por N, mu cinético por M por G. Lo reemplazo y me da 73,5 newton. Acá me olvidé de poner un cuadrado, miren. Acá me faltó un cuadrado. Bien, bien. 73,5 newton. Perfecto. Esa es la fuerza. Ahora vamos a los trabajos. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza sobre la casa? ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza? Lo voy a marcar acá. ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza F con respecto a este desplazamiento? A ver, ¿cómo aplicarían la ecuación del producto escalar entre la fuerza F y el delta R? ¿Qué harían ustedes? A ver si se entendió. La ecuación 1, sí, 1. FR coseno de cuánto? Ah, me lo tapa el mouse. Coseno de 0. Bien, ¿están de acuerdo con que estos dos vectores forman 0 grados? ¿Estamos de acuerdo que estos dos forman 0 grados? Sí. Bien, y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F va a ser F, que ¿cuánto valía F? 73,5 newton, por 4,50 metros. Y va a ser positivo. Recuerden que cuando calculo el trabajo no puedo poner trabajo igual. Tengo que poner trabajo de quién. ¿Trabajo de quién? ¿De quién es el trabajo en este caso? De F. Después voy a calcular el trabajo de N, de P, de todo. ¿Sí? Bien, el trabajo me da F por delta R por coseno de 0. Y me da ese valor. Bien. Ahora, punto, y me da el joule, fíjense, newton por metro, joule. Punto C, trabajo que efectúa la fuerza de rozamiento. Fíjense la fuerza de rozamiento, ¿dónde está? ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento? Exacto. Exacto. Las tres respuestas están muy bien. Igual, pero negativo. Porque forma un ángulo de 180. O sea que la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética es la fuerza de rozamiento cinética, que es 73,5 newton, por el desplazamiento, el módulo de desplazamiento 4,50 metros, por coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, de la fuerza de rozamiento, menos 331, como dijeron ahí. Bien. Ahora me pide la normal.
¿Cuánto vale el trabajo de la normal? Fíjense, marco la normal. ¿Cuánto vale el trabajo de la normal? ¿Por qué 0? ¿Por qué vale 0? Porque se encuentra a 90 grados. El trabajo de la normal sería la normal por delta R por el coseno de 90. El coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo de la normal es 0. ¿Cuánto vale el trabajo del peso? En este caso el trabajo del peso. Lo mismo que ¿qué? Lo mismo que es que el de n. Sí, lo mismo que el de n. 0. ¿Está? ¿Por qué? Bien, porque fíjense, el peso, ¿qué ángulo forma? El peso con el desplazamiento. ¿Qué ángulo forma? 90 grados. O sea que sería el peso por delta R por el coseno de 90. ¿Cuánto da eso? 0. ¿Sí? Entonces recuerden, el coseno de 0, 1. El coseno de 180, menos 1. El coseno de 90, 0. ¿Cuánto vale el trabajo total? ¿Cuánto vale el trabajo total? Cero. El trabajo total vale 0. ¿Por qué va el trabajo total vale 0? Porque el trabajo total se sacaba de dos maneras. La primera manera de sacar el trabajo total es como la suma de los trabajos de cada fuerza. O sea, sumo el trabajo de F, de fuerza de rozamiento, de N y de P. Lo sumo todo, me da 0. La segunda manera de sacar el trabajo era calcular la fuerza neta y calcular el trabajo de la fuerza neta. ¿Cuánto vale la fuerza neta acá? ¿Cuánto vale la fuerza neta o resultante en este caso? Vale 0. Si la fuerza neta vale 0, 0 por 450, 0. ¿Sí? Si el trabajo total es 0, ¿cuánto por el teorema de trabajo y energía cinética? Que dice que el trabajo total o de la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de esa partícula. Eso dice el teorema de trabajo y energía cinética. Bien. Si el trabajo total es 0, la variación de energía cinética, ¿cuánto es? También 0. ¿Estamos? O sea que cumple con todo lo que hemos dicho hasta ahora. La fuerza neta es 0, la aceleración es 0. O sea que cuando a ver, analicemos esto desde este lugar. Cuando con este cuerpo, en este cuerpo, la fuerza neta es 0, ¿qué significa por las leyes de Newton? Que no hay aceleración, que la aceleración es 0. Si la fuerza neta es 0, el análisis desde el punto de vista del trabajo y la energía me dice que si el trabajo si la fuerza neta es 0, el trabajo de la fuerza neta es 0 y por lo tanto el cuerpo no experimenta variación de energía cinética. En un caso lo estoy relacionando con la aceleración y en el caso de consideraciones energéticas estoy relacionando la fuerza neta con la variación de energía cinética. ¿Se entiende? Es ver el mismo problema desde dos lugares distintos, con dos perspectivas distintas, pero que obviamente son complementarias. No es que una desmiente la otra o que con una me da un resultado y con la otra otro. Con las dos llego a los mismos valores, a los mismos resultados, a las mismas conclusiones. Bien, ahora reemplazos, hago la suma de los trabajos totales. El trabajo total es por doble igual a la suma de todos los trabajos y me da 0. Bien, ya resolvimos un problema de la ecuación 1. Este fue un problema de la ecuación 1. Vamos ahora a un problema de conservación de la energía mecánica. O sea, ¿vieron cuando dije que me hacía una pregunta y tenía dos respuestas? Bueno, ahora vamos a ver tres problemas vamos a ver ahora a continuación. En el primer problema solo actúan fuerzas gravitatorias, o sea, solamente actúa el peso. En el segundo problema actúa el peso y la normal. Y en el tercero actúan más fuerzas.
En los dos primeros vamos a ver que la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es 0. Y en el tercero no. Vamos a ver todas las variantes que podamos encontrarnos en la resolución. Fíjense ustedes. Desde una torre de 30 metros de altura se lanza un objeto de 100 gramos. ¿Qué son 100 gramos? 0,100 kilos de masa. Con una velocidad de 16 metros sobre segundos, ¿sí? En una dirección que forma un ángulo, no sé por qué salió este guión acá, de 45 grados con la horizontal. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la energía mecánica después del lanzamiento? Bueno, vamos a hacer primero un esquema de lo que estamos diciendo. Para poder entender el problema, siempre es bueno hacer un esquemita. Este es un problema de tiro oblicuo, ¿sí? Tiro oblicuo. Lo único que no se tira desde el suelo, sino se tira desde 30 metros de altura. Digo, que estado 1, defino el estado 1. ¿Qué características tiene el estado 1? Está a 30 metros del suelo. Tiene una velocidad V1 de 16 metros sobre segundo, formando 45 grados con la horizontal. Bien. Estado 2, donde alcanza la altura máxima. Estado 3, a 10 metros de altura con respecto al suelo. Bien. ¿Estamos? Entonces acá vamos a tener que pensar si voy a plantear entre el estado 1 y el 2, entre el 1 y el 3, entre el 2 y el 3, de acuerdo a lo que dijimos en los puntos que vimos anteriormente. ¿Cuál es la energía mecánica un instante después del lanzamiento? ¿Cuál es la energía mecánica después del lanzamiento? ¿Cómo sacaría la energía mecánica? ¿Qué es la energía mecánica? A ver, ¿quién me recuerda qué era la energía mecánica? ¿La suma de qué cosa era? Me parece que ya se fueron de vacaciones de invierno ustedes, ¿eh? Están medio cansados. A ver, dale Santiago. Energía ¿Cuál, cinética cuál fue más la energía. pregunta? No escuché. Ah, viste que te fuiste de vacaciones. Dije que la energía mecánica que era igual. Y me dice Amparo que es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Bien, esa es la energía mecánica. La energía mecánica depende de la energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria era una propiedad compartida entre la Tierra y la partícula. Por lo tanto, para definir la energía potencial gravitatoria tengo que definir una referencia. Yo voy a elegir mi referencia en el suelo. En el suelo digo que I es 0. Entonces, ¿qué altura tiene en este punto 1? 30 metros. Entonces digo que la energía mecánica, 1, es la cinética más la potencial gravitatoria. La cinética es un medio de m por v1 al cuadrado. Y la potencial gravitatoria para mi referencia es mg I1, donde I1 son 30 metros. ¿Sí? Lo reemplazo, pongo todos los numeritos y me da que tengo 29,4 joules de energía cinética y 12,8 joules de energía potencial gravitatoria. Lo que me da un total de 42,2 joules de energía mecánica. Bien. ¿Se entendió cómo hice eso? Bien, se entiende. Bueno, no es más que sumar esas dos energías. Bien. Ahora, pregunto para ver si se despiertan. ¿Cuánto vale la energía mecánica en 2 y en 3 y por qué? Lo mismo dice Amparo. ¿Por qué Amparo lo mismo?
vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué fuerzas actúan sobre la partícula en todo el movimiento? Ah, muy bien, Amparo. Dice Amparo porque solo actúa la fuerza peso. Exactamente. Porque actúa, si yo hago el diagrama, sí, te escucho. Aparte, no sería que en todo momento la energía potencial pasaría a energía cinética. O sea, en todo momento hay transformación de energía, no quedaría la misma. Sí, pero podría ser que no pase eso. Si, por ejemplo, yo tomara la fricción, si yo digo, bueno, considero la fricción con el aire, entonces hay una pérdida de energía y no tendríamos esa conservación que vos decís. Esa conservación que vos decís, la respuesta es la que da acá la compañera que dice, solo actúa el peso, solo actúa el peso. Considero que este cuerpo, en el diagrama de cuerpo libre, solo está interactuando con la Tierra, ni con la fricción, ni con ningún cuerpo que lo empuja, ni con el viento que lo mueva, nada. ¿Sí? Entonces, como solo actúa el peso y el peso es una fuerza, ¿de qué tipo? ¿Conservativa o no conservativa? Conservativa, ¿sí? Conservativa. Bien, entonces como solo actúan fuerzas conservativas, solo actúan fuerzas gravitatorias, en este caso solo actúa fuerzas gravitatorias, el peso, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es nula. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva. ¿Sí? Por ese motivo, no hay ninguna fuerza no conservativa que provoque trabajo. Por lo tanto, se conserva la energía mecánica. La energía mecánica en todos los puntos es igual. Y como dice Santiago, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Se transforma la energía cinética en potencial gravitatoria, la potencial gravitatoria. Hay transformación de energía, pero siempre teniendo una constante que son los 42,2 joules en todos los puntos. En todos los puntos tiene distinta cinética y distinta potencial gravitatoria, pero la suma siempre da 42,2. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es la velocidad cuando se encuentra a 10 metros? ¿Cómo calcularía la velocidad acá a 10 metros? Yo sé que en el punto 3 y en el punto 1 tienen la misma energía mecánica. Entonces, si planteo la energía mecánica en 1 y la energía mecánica en 3, digo lo siguiente, que la energía mecánica en 3 es igual a la energía mecánica en 1, a 42,2 joules. En 3, ¿qué tiene? Tiene cinética y potencial gravitatoria. En esta ecuación, conozco que I3 es ¿cuánto? 10 metros. ¿Qué despejo? B3. Todo lo otro lo tengo. Una ecuación escalar entre dos estados, entre el estado 1 y el estado 3, con una sola incógnita, B3. La calculo. 25,5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el cuerpo? Sería acá, la altura máxima, I2. I2, ¿cómo lo planteo? ¿Cuánto vale la energía mecánica en 2? ¿Cuánto vale la energía mecánica en 2 con respecto a 1? Lo mismo. Entonces planteo entre el estado 1, acá planteé entre el estado 1 y el estado 3. Ahora planteo entre el estado 1 y el estado 2. La energía mecánica en 1 igual a la energía mecánica en 2. La energía mecánica en 1, 42,2 joules. La energía mecánica 2 tiene cinética y potencial gravitatoria. Bien. ¿Cuánto vale la rapidez en el punto 2? Ojo lo que me van a responder. ¿Cuánto vale la rapidez 2? Muy bien, Santiago. Muy bien, Santiago. ¿Leyeron lo que dice? Bien, Lucio. Muy bien, Lucio. Muy bien, Santiago. Lo que es 0 es BI en 2, pero BX no es 0. Por lo tanto, en el punto 2 tiene una rapidez que es igual a B2X. ¿B2X cómo es con respecto a B1X? Igual. O sea que la rapidez 2
B2 es solo B2X porque B2Y es 0. Y B2X es igual a B1X. Y B1X es B1 por coseno de 45. Por lo tanto, la rapidez 2 es 11,32 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien, ven que yo acá puse 4 cifras, puse más cifras significativas, y no me pide esto, me pide la altura. Entonces la altura la voy a poner con 3 cifras significativas. Y acá pongo con todos los valores. Bien, entonces planteo ahora lo que dice acá, que la energía mecánica en 2 es mgi2 más un medio de mv2 al cuadrado. Entonces digo que es 42,2 joules y 2 no lo conozco, 11,32 al cuadrado, despejo 36,5 metros. Acá es donde yo valido la solución. Digo, ¿puede ser que llegó a 36,5 metros? Y sí, si salió de 30 a 45 grados hizo 6,5 metros. Acá hay 6,5 metros. Puede ser. Si me daba 27, ¿podía ser esta altura 27 y esta 30? No. ¿Sí? ¿Podía ser 200 metros? No. Eso es validar la respuesta. Ver si me dio en metros, Fíjense que acá es Joule sobre Newton. Joule es Newton por metro sobre Newton, se van los Newton, queda metros. Perfecto. ¿Sí? La unidad me da, valido que aparentemente estaría bien. Bien, entonces este es el caso donde solo actúan fuerzas conservativas. El peso. Si actúan fuerzas conservativas solamente, la energía mecánica es constante en todos los puntos. Bien. Tercer caso. Este es un problema complicadito, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a mezclar. Hay cosas que las tengo que sacar con energía y otras con ley de Newton. Entonces acá como que es un problema de final, más que de darlo durante el año. Dice, lanzamos un cuerpo de 10 kilos de masa por el aparato de rizar el rizo. ¿Se acuerdan cuando vimos esa foto de la pista, que venía la moto por la pista y subía por esa plataforma circular y daba toda una vuelta y volvía a salir? Que decíamos que había rizado el rizo, se había dado esa vuelta vertical. Era un movimiento circular vertical con rapidez no constante. ¿Sí? Movimiento circular en un plano vertical con rapidez no constante. Bien. Dice que la pista tiene 20 metros de radio. El radio que vemos acá es de 20 metros. Y suponemos que el cuerpo no se encuentra enganchado. ¿Sí? El cuerpo no se encuentra enganchado a la pista. Y que desliza ella sin rozamiento. Sin rozamiento. Muy bien, muy bien. Una vez que yo hice eso, sé que fuerza de rozamiento no hay. ¿Qué fuerza hay actuando en este cuerpo? No hay fricción. Fricción hay, la desprecio. Vamos a suponer que no hay. N y P. Bien. Si hay N y P, ¿hay fuerzas conservativas y no conservativas? ¿Qué son N y P? ¿Son conservativas? ¿Son no conservativas? ¿Qué son? N es no conservativa y P es conservativa. ¿Sí? El peso conservativo y la normal no. Quiere decir que acá hay este problema, en el problema anterior solo actuaban fuerzas conservativas. En este problema hay una fuerza no conservativa. Muy bien, tengamos presente ese concepto. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre porque fíjense que me pide la velocidad en A, en B, en C. Bien, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre y voy a dibujar la fuerza en esos tres puntos. En A, en B y en C. En todos los casos dibujo en rojo el peso, que es para abajo, y en todos los casos dibujo en azul la normal que le ejerce el cilindro al cuerpo, que siempre es la normal apuntando hacia el centro. ¿Sí? Por ejemplo, en este punto, ¿cómo sería la normal acá? Ahí. ¿Cómo sería la normal ahí? Así. ¿Sí? Esa es la normal. ¿Se acuerdan que nosotros explicamos qué tenía que pasar en A para que tuviera una velocidad crítica? O sea, la velocidad crítica, ¿cuál es?
la mínima velocidad que tiene que alcanzar el A para poder dar la vuelta, para rizar el rizo. Hay una velocidad mínima que si no la alcanza, se cae, ¿sí? O retrocede, o se viene para, desciende. Hay una mínima velocidad. ¿Cómo saco esa mínima velocidad? Teniendo contacto. Si hay contacto entre el cuerpo y el plano, decimos que en ese caso, muy bien, Amparo, decimos que en ese caso es la velocidad mínima que tiene que tener para rizar el rizo. La condición, como dice acá la compañera, es que la normal en el punto A, que es el punto donde tengo que tener la mínima velocidad para que tengo que tener esa velocidad o más que esa velocidad, es que la normal sea cero. Si yo planteo, y esto no lo voy a poder resolver por consideraciones energéticas, sino por leyes de Newton. Si yo me paro acá sí, con esto, en ese punto, cuando el cuerpo se está moviendo en ese punto, ¿tiene aceleración? Tendría solamente radial. Bien, sería que la aceleración la voy a dibujar acá con este más finito. La aceleración sería así, uy, ahí, así, más o menos. Bien, el eje Y, ¿para dónde sería? ¿Para abajo o para arriba, si la aceleración es así? Para abajo. Este es mi eje. Bien. Sí, ¿quién me dice cómo plantearía la segunda ley de Newton en sumatoria de fuerza en I para ese caso? ¿Quién me lo dice o me lo escribe? Bien, Emma. Muy bien, Emma. N, dice Emma, más P igual a masa por aceleración radial A. Muy bien. Pero, como dice Amparo, la condición crítica es que NA sea cero. Entonces, ¿qué me va a quedar? Caso crítico, rizar el rizo, Na cero. Por lo tanto, es Na que es cero más mg igual a masa por la aceleración radial A. No sé si se acuerdan que la aceleración radial era la rapidez al cuadrado sobre el radio. Bien, si acá me fijo, M se va con M y despejo de esta ecuación, R lo tengo, R cuánto era, 20 centímetros, 0,2 metros. Bien, calculo BA en función de G y de R. Me da 1,40 metros por segundo. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad mínima que tiene que tener acá tiene que tener una velocidad mínima de 1,40. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calcularía la velocidad ahora en el punto B y en el punto C? ¿Cómo les parece que calcularían la velocidad en el punto B y en el punto C? Piénsenlo por consideración energética, no lo piensen por leyes de Newton. ¿Cómo lo calcularían en B y en C si tengo la velocidad en A? Vean, ¿les parece que podré plantear la ecuación 5? No sé qué dice C dependiendo del peso. Bien, a ver, esto es difícil de darse cuenta, así que lo vamos a analizar un poquito.
Si yo planteo la ecuación número 5, recuerden que la 5 es la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, es igual a variación de energía mecánica. Bien. Ustedes me dijeron que hay una fuerza no conservativa que es la normal. ¿Sí? Fíjense, voy a dibujar en rojo el desplazamiento. El desplazamiento acá es así. El desplazamiento acá es, bueno, así. Disculpen que dibujo con el mouse. El desplazamiento acá es así. El desplazamiento acá es así. El desplazamiento acá es así. Pregunto, en todos estos desplazamientos, ¿qué ángulo forman la normal y el desplazamiento? En todos esos, ¿qué ángulo forman la normal y el desplazamiento? 90 grados. Quiere decir que hay una fuerza, fíjense, hay una fuerza no conservativa, que es la normal, pero está siempre a 90 grados del desplazamiento. Si la normal y el desplazamiento forman 90 grados, ¿cuánto vale el trabajo de la normal? 0. Entonces, este caso es un caso donde hay una fuerza no conservativa, pero esa fuerza no conservativa no provoca trabajo. Por lo tanto, estoy nuevamente en un caso donde la ecuación 5 dice sumatoria de los trabajos de la fuerza no conservativa igual variación de energía mecánica. Pero el primer miembro es 0. Sigo en el caso anterior. 0 es la suma de los trabajos de la fuerza no porque no haya no conservativa, porque hay una no conservativa, pero no provoca trabajo. Entonces, ese primer miembro sigue siendo 0. Si ese primer miembro es 0, ¿cómo es la energía mecánica en A, en B y en C? Igual. Constante. Igual. Perfecto. Igual. Buenísimo. Quiere decir que yo sé que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en C, igual a la energía mecánica en B. ¿Qué hago? Establezco una referencia, digo que acá I igual 0, ¿sí? Bien. Si I igual 0, en el punto A, ¿cuánto vale IA? ¿Cuánto vale IA? R, 40 centímetros, ¿sí? 0,40 metros, 0,40 metros, 2R. ¿Cuánto vale IC? IC, ¿cuánto vale? R, 0,20 metros, 20 centímetros, perfecto. ¿Cuánto vale IB? I sub B. Si sabemos todo eso, planteamos que la energía mecánica en A y en B son iguales. ¿Sí? Entonces la energía cinética en A la tengo, sí, 1/2 de la masa por este 1,40. La energía potencial gravitatoria en A la tengo, sí, mg por 2r. La energía cinética en B, no la sé, la quiero calcular. Y la energía potencial gravitatoria en B, 0. Entonces me queda la ecuación así, 1/2 de mba cuadrado más mg y a igual 1/2 de mb cuadrado. Las m que están en todas se anulan. ¿Qué despejo en esta ecuación? B sub B. Esto lo tengo, G lo tengo, esto es 1,40. Bien, resuelvo y calculo. 3,3. ¿Sí? No me detengo en la resolución matemática porque para eso dejamos a los profesores de álgebra y análisis. ¿Sí? Ustedes ya lo saben. Bien, calculé. En A era 1,40, en B es 3,3. Y obviamente que si acá no tiene 3, no tiene más que 1,40, no llega hasta acá, ¿no es cierto? Si acá es 3,13 y acá es 1,40, ¿cuánto será más o menos en C? Si acá es 3 y acá es 1,40. Más de 1,40 y menos de 3. Bien, vamos a hacer eso.
Vamos a calcular el punto C, que es la velocidad en C. En realidad le llamo la velocidad crítica porque si en A, si cuando el chico que venía en la moto acá no llega acá a 3.13 no da la vuelta. O sea, venía así, si no llega a 3.13 no da la vuelta. Acá tiene 3.13, a ver acá cuánto tiene que tener. Entonces, planteo que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en C. ¿Sí? Entonces, en A tiene una altura A, en B, acá es C, y C. ¿Sí? Bien, lo planteo y me da 2,42 entre 1,40 y ese valor. Bien, ¿se entendió lo que hice? ¿Se entendió que por qué planteo esto? ¿Por qué puedo plantear esto? Esto lo planteo porque la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es cero. Hay no conservativas, pero no provocan trabajo. Cero. Si hubiera fricción, eso yo no lo podría plantear. Tendría que tener el trabajo de la fricción sería igual a la variación de la energía mecánica. Acá, porque no hay fricción, se conserva la energía. Bien, ahora me pide que calcule la normal A, la normal B y la normal C. Profe, Leyes de Newton, te escucho. me hace ruido que la velocidad en A, la velocidad crítica en A, sea menor que la velocidad crítica en los otros dos puntos. Como que ¿por qué no tendría que ir más rápido para no caer desde el punto A? No, porque vos imaginate que vos venís con la moto así. Vos venís con la moto por acá así. Y empezás a subir. ¿Vas a ir aumentando tu rapidez? ¿O el hecho de tener que subir esto te va a originar que te vayas frenando? Pensalo de ese punto. O sea, yo vengo a 50 y empiezo a subir por una. Vos venís corriendo y encontré en Córdoba, encontré una pendiente y seguís cuando llega la pendiente y la subís, ¿vas con más rapidez o menos? Con No te dan menos. las piernas para menos. Y cuando bajás, más. Bueno, acá lo que pasa es esto. Acá es así. Acá es así. Y acá es chiquitito así. Acá aumenta. Otra vez. Esta y esta son iguales opuestas. Y acá otra vez aumenta. Entonces se va Sí. reduciendo y así. ¿Se ve? Sí, sí. Si acá no tengo 1,40, no puedo, pierdo contacto con la pista y no llego. Si acá tengo 1,40, acá tengo que tener 2,42 y acá tenía que tener 3 y pico, no me acuerdo cuánto daba. ¿Se entiende? Sí, sí. Entiendo. ¿Sí? No es que va aumentando, va disminuyendo, porque yo estoy subiendo por esa rampa, que no es una rampa, tiene una forma cilíndrica. Bien, ¿cómo calculo cuánto vale la normal en A para esta condición? ¿Cuánto valía la normal en A? Dijimos, Amparo, ¿cuánto era la normal en A? Bueno, esa no la calculo, es cero. Vamos a calcular la normal en B. ¿Cómo calculo la normal en B? Pregunto, ¿la normal en B es igual al peso? Sí, no y por qué. ¿La normal en B es igual al peso? Sí, no y por qué. Exactamente. Hay una aceleración radial, así. Hay una aceleración radial, así. Por lo tanto, el eje Y es así. ¿Cómo me queda entonces la sumatoria de fuerza en I? ¿Cómo queda la sumatoria de fuerzas en I? Igual a masa por aceleración radial. Bien, es N menos P, eso, N menos P. Entonces me queda NB menos P, masa por BB al cuadrado sobre R. Bueno, tengo todo, calculo NB. ¿Cómo sería en la aceleración en el punto C? ¿Cómo sería la aceleración en el punto C?
¿Cómo es la componente de la aceleración en C? Así. Normal igual a masa por aceleración radial. Cuidado porque acá tiene radial y tiene tangencial, ¿eh? Porque tiene fuerza así y fuerza así. O sea, tiene una tangencial y una normal. Esta es la aceleración tangencial y esta es la radial. Entonces, la NC es masa por aceleración radial. Claro, por eso. Por la segunda ley de Newton. Acá, en A y en B, no hay tangencial porque no hay fuerza neta, pero en C sí hay tangencial porque hay fuerza neta, que es el peso. Bien. Entonces me queda, en el punto C me queda que NC es M por BC al cuadrado sobre R. Y me da 294. Fíjense que acá también, al disminuir la velocidad, la normal cambia. La máxima normal está acá y la mínima está acá, que es 0. Y por acá tiene una intermedia. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces este fue un ejemplo. Fue un ejemplo donde había fuerzas no conservativas que no provocaban trabajo. Entonces, el primer ejemplo no había fuerzas no conservativas. En el segundo ejemplo, que es este, había una no conservativa que no provocaba trabajo. El último ejemplo es este, donde hay fuerzas no conservativas que sí provocan trabajo. Hay fuerzas no conservativas que sí provocan trabajo. ¿Qué dice el problema? Un transportador de equipaje tira de una valija de 10 kilos para subirla por una rampa inclinada de 36,9 grados. Sobre la horizontal con una fuerza de 200 newton que actúa paralela a la rampa. El coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la maleta es 0,200. Si la maleta se desplaza 5 metros en la rampa, calcula el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, por la fuerza normal, por la fuerza de fricción. ¿Sí? Bien. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre previo a hacer un esquema de la situación con los estados. Fíjense, el cuerpo está en la parte de abajo, la fuerza F lo va a subir 5 metros, si no me equivoco, 5 metros. Voy a poner el estado 1 acá, el estado 2 acá. En algún lugar me dice que la rapidez 1 es 0, que la rapidez 2 después la tengo que calcular. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre mi cuerpo? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Este no es el diagrama de cuerpo libre, ¿eh? Este es el esquema de cómo está lo que está pasando. Digamos, un dibujo que podría tener el mismo problema. Que a veces me lo dan y en este caso no me lo dan y lo dibujé yo. Bien, en función de eso, pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Sí. Peso normal, fuerza de rozamiento, ¿qué más? Falta una. F, peso normal y fricción. Bien. 4 fuerzas actúan sobre el cuerpo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre. Sería así. Fuerza normal, peso y fuerza de rozamiento cinético. Muy bien. Y fíjense que yo dibujé el vector de desplazamiento porque voy a trabajarlo con consideraciones energéticas. Bueno, vamos a calcular el trabajo de la fuerza F. Vuelvo a escribir todo acá, vuelvo a hacer los diagramas. ¿Cuánto vale el trabajo de F? Fíjense, chicos, acá, lo mismo que dijimos antes. Ahí, fíjense en eso. ¿Cuánto vale el trabajo de F? Muy bien. F por delta R por coseno de 0, que es 1. Entonces el trabajo de F es F 200 por 1000 joules. 1 por 10 a la 3. Con 3 cifras significativas, 1000 joules se escribe así. 1000 joules es el trabajo de F. ¿Cuánto vale el trabajo del peso? Ese tiene trampita. Ese tiene trampa. Ojo. Piénsenlo bien. El peso es este. Ese nunca lo hicimos. Es la primera vez que lo vamos a hacer así. ¿Cuánto vale el trabajo del peso? En realidad no necesitaría yo el trabajo del peso para resolver este problema.
Lo pido para que vean este detalle. A ver, ¿quién me dice cuánto vale el trabajo del peso? También hay varias formas de hacerlo, pero bueno, la más directa. Eso que dice el compañero está muy bien. ¿Sí? No sé si compañero o compañera. ¿Sí? Dice que la fuerza en X, Santiago, muy bien Santiago. La fuerza en X por el coseno de 180. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es plantearlo así. Plantear el peso por este ángulo. ¿Qué ángulo es ese? El ángulo que forman el desplazamiento que está así, es el desplazamiento, y este es el peso vertical. ¿Sí? Este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Beta más 90. ¿Se ve? Que este ángulo es 90 acá. Entonces, beta más 90 me da el ángulo que forman el desplazamiento con el peso. Entonces, me da mg peso, delta R por coseno de 90 más beta, que sería 126,9 grados. Me da menos 294 joules. Santiago lo que hizo, dijo que trabajaba con el trabajo del PX y del PI, y lo sumaba. Pero que el PI no provoca trabajo, porque está a 90 grados. Y el trabajo de PX es mg seno de beta, la componente en X, por delta R, por el coseno de 180, porque esta, la delta R, en la delta X, está a 180D. Bueno, si hacen esa cuenta, le va a dar lo mismo que acá, menos 294 joules. ¿Está? Bien. ¿Cuánto vale el trabajo de la fricción? Ese es más fácil. ¿Cuánto vale el trabajo de la fricción? Bien. ¿Sí? Es. Ah, perdón. Me faltó la de la normal. De la normal, 0. ¿Sí? La normal y el desplazamiento forman 0 grados. El de la fricción es la fuerza de rozamiento por delta R. ¿Por qué ángulo? Fíjense. ¿Qué ángulo forma la fuerza de rozamiento y 180? Entonces sería fuerza de rozamiento por delta R por el coseno de 180. Muy bien. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético en este caso? ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento cinético? Y en el aire es medio difícil. Ustedes tendrían que estar anotando para que sea más fácil. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético? La normal por el mu cinético. ¿Sí? ¿Cuánto vale la normal en este caso? Exactamente. La normal es igual a mg coseno de beta. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento cinético por delta R por el coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1. Eso queda menos lo que dicen ustedes. La normal, mg coseno de beta, mu cinético por delta R. Esa cuenta me da 78,4 joules negativos. Bien. Hasta ahí lo único que hice fue calcular los trabajos de cada fuerza. Ahora quiero que prestemos mucha atención porque es donde vamos a aplicar la ecuación 5, pero donde el primer miembro ya no es 0. Pregunto, ¿qué fuerzas no conservativas provocan trabajo? ¿Qué fuerzas no conservativas provocan trabajo? En este caso. ¿Se entendió la pregunta? Vamos a dividir la pregunta en dos. Vamos a dividir, ojo Santiago, Ojo Santiago que dije no conservativo. A ver,
¿Qué fuerzas son no conservativas acá? Vamos primero. ¿Qué fuerzas son no conservativas? Sí, ahí sí. ¿Qué fuerzas son no conservativas? N, ¿sí? Fuerza de rozamiento y F. ¿Está? ¿Por qué? Porque P es conservativa. Entonces saco a P, me queda F, N y fuerza de rozamiento cinética. Esas son las tres fuerzas no conservativas. De esas tres, ¿las tres provocan trabajo o hay una que no provoca trabajo? La normal no provoca trabajo. Entonces, cuando yo ahora escriba suma de escribí la 5 acá, ¿no? Escribí la ecuación 5. Suma de trabajo de fuerza no conservativa, ¿qué voy a poner acá? El trabajo de la fuerza F y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Que ya sé que vale 1000 y menos 78,4 su trabajo. Bien. ¿Qué tengo variación de energía mecánica? La variación de energía mecánica la voy a dividir en cinética y potencial gravitatoria. Bien. ¿Cómo es la variación de energía cinética? Si acá tiene 0 y acá no sé cuánto tiene, pero no es 0, es mayor que 0. ¿La variación de energía cinética es positiva o negativa? Positiva. Bien. ¿La variación de energía potencial gravitatoria es positiva o negativa? Está subiendo. ¿Es positivo o negativo? Positiva también. Bien. La variación de energía potencial gravitatoria es mgi o mg delta r. Era la altura, ¿es I o delta R? Esa es la pregunta. Que ya lo dijimos hoy, a ver si quedó claro. I. Vertical. No el deslizamiento, el vertical. Bien. Entonces fíjense cómo va a quedar esta ecuación. Trabajo de F, trabajo de la fuerza de rozamiento, variación de energía cinética, variación de energía potencial gravitatoria. El trabajo de F es 1000 joules. El trabajo de la fuerza de rozamiento, menos 78,4. Si yo esto no lo tengo, tendría que escribir todo esto, ¿no es cierto? Y todo esto, acá. Bueno, yo lo hice para simplificarlo, tenía de antes. Variación de energía cinética, un medio de la masa por la rapidez 2 al cuadrado, menos un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. Pero la rapidez 1 es 0, o sea que no lo pongo. Y la variación de energía potencial gravitatoria es mgi, SI. Bien. Pero SI no lo tengo, pero sí tengo delta R y beta. Delta R era 5 metros y beta era 36. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a poner I en función de los datos que tengo, delta R y seno de beta. Por lo tanto, la ecuación me va a quedar así. ¿Sí? En lugar de I, puse delta R, seno de beta. Si yo analizo esta ecuación, beta lo tengo, delta R lo tengo, G lo tengo, la masa la tengo, todo tengo menos B2, despejo B2. Llegué a la ecuación con una sola incógnita. La ecuación escalar con una incógnita. La resuelvo. Bueno, reemplazo todo y me da 11,2 metros sobre segundo. ¿Sí? Esta parte, el punto E que yo hice acá, sería cuando di los pasos, ¿qué pasaba cuando había fuerzas no conservativas? Bueno, lo planteo de esta manera, como variación de cinética y como variación de potencial gravitatoria. Y acá pongo el trabajo de todas las fuerzas no conservativas. Ese es el procedimiento. Si hay dos cuerpos, en la variación de energía cinética voy a tener el de A y el de B, en la variación de energía potencial gravitatoria voy a tener el de A y el de B. Dos cuerpos lo van a ver en el ejemplo del video cuando lo subamos. Muy bien. ¿Cómo, para terminar la clase de hoy, cómo determino este problema? ¿Cómo podría yo determinar esa velocidad, pero no por consideraciones energéticas, sino por leyes de Newton? ¿Puedo resolver este problema por leyes de Newton? Y cinemática, obviamente, complementándolo con cinemática. Dale, Saldías, sí. Ahora te anoto. No te había anotado.
Perfecto. Escuchen. Perfecto, Juan. ¿Cómo harían para resolver este problema por ley de Newton? Vamos a resolverlo por ley de Newton, a ver. ¿Qué hago? El diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué dibujaba? ¿El vector de desplazamiento o la aceleración? La aceleración. Quiero que alguien me diga cómo reemplazo en esta ecuación. ¿Qué tendría que poner en esta ecuación yo ahora, acá abajo? ¿Qué es lo que va acá abajo? Dale, Santiago. F menos fuerza. Bien, perfecto. ¿Sí? Dice acá Santiago, F menos mg seno de beta menos fuerza de rozamiento cinética igual a masa por X. La fuerza de rozamiento es mu mg coseno de beta. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, si ustedes se fijan, tienen todo, calculan la aceleración. Me da 12,55 metros sobre segundo cuadrado. Es la aceleración instantánea que es constante en todo el movimiento. Esta ecuación es instantánea. Bien, ¿cómo hago para sacar la velocidad cuando subió 5 metros? Si sé la velocidad inicial cuánto vale, que es 0, y sé que el desplazamiento son 5 metros. ¿Cómo puedo calcular yo ahora, a partir de esta aceleración, V2? A partir de la fórmula de cinemática, Bx al cuadrado igual a Bx al cuadrado más 2 por aceleración por el tiempo. Perfecto, Santiago. Por esa ecuación que dice Santiago, esto es 0. Esto se anula porque es 0, me queda 2 a x por x, delta x son 5 metros, 11,2. Lo mismo que antes. ¿Sí? Ven que el problema lo puedo resolver por consideraciones energéticas, aplicando que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a variación de energía mecánica, o por la segunda ley de Newton. Si me dan a elegir, bueno, ustedes elegirán el que les resulte más sencillo. Si no me dan a elegir, estoy obligado a hacer uno de esos dos métodos. Aparentemente, si me piden la velocidad, sería más conveniente usar la ecuación anterior. Si me piden la aceleración, fíjese qué fácil que era con la aceleración, eran 3 pasos nada más. Entonces hubiera dado leyes de Newton. Un poco eso también me define. ¿Sí? Si no me dicen, me piden aceleración, háganlo con leyes de Newton. Me piden velocidad, háganlo con consideraciones energéticas. Bien, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Preguntas, dudas? A ver quién no noté. Nombro a los que estuvieron presentes. El que no nombro me avisa. Yo anoté a Flores. Catalina no está. Flores, Gravi, Graciani, Gutiérrez, Isbetan, Isurieta, Lauría, Libera, Marcano.